Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de nuestra revista de interés general Ángulo Crítico. Hoy con nuestro espacio Alquimagia, porque vamos a abordar un tema que raya un poco en lo sobrenatural, en lo misterioso. Creo que lo pidió uno de nuestros suscriptores, Toberius, de Rosario. Sí, acerca del juego de la copa o el tablero Ouija. Cuál es el misterio que hay de verdad, cómo funciona esa conexión con el más allá. Vamos a contar ese informe, pero no sin antes dejar de saludar a nuevos suscriptores. A Javier Flores, no es nuevo suscriptor, pero es alguien que reclama a viva voz, que nos viene siguiendo de hace rato y nunca tuvo un saludo personalizado, que en este mismo momento hacemos efectivo. Gracias, Javier Flores, por confesar su fidelidad a este programa. Trini Aranda, nuevo suscriptor también. Carmen Díaz, otra nueva suscriptora. Y Miguel Ángel Araujo en esta última jornada, entre otros tantos. Siempre elegimos 3 o 4, si no se prolongaría mucho más. Entonces, decíamos que hablar y tratar el tema del tablero Ouija, bueno, simplemente esto uno lo ve, una tabla de madera de pino blando, cepillado, claveteado, un par de travesaños. Así no dice nada esto, ¿no? Pero así ya se transforma en algo realmente misterioso, si se quiere. El famoso tablero Ouija. Se hacen películas, se han escrito libros sobre esto. ¿Cuál es el tema, no? Les vamos a contar. Resulta que en 1886 la incipiente empresa Associated Press publica una nota titulada Fenómeno espiritista en Ohio. Consultan a los muertos con un tablero. Resulta ser que era una tabla similar a esta que solamente tenía dos opciones, sí o no, yes or no. Y decían que en Ohio había esa reunión de espiritistas. Recuerde que estamos hablando de fines del siglo XIX, 1886, donde había un auge de este movimiento después de que surgió lo de las hermanas Fox. Pero eso es otra historia que vamos a esclarecer en un programa especial también. Resulta ser que a partir de allí, Charles Kennard, un joven de Baltimore, decide emprender algo. ¿Por qué no fabricar alguno de estos tableros en serie, ya que había tanta demanda, y luego de estas notas que aparecían en los periódicos, mucha gente quería tener uno? Entonces se juntó con su amigo Elias Bond, un abogado joven, recién recibido, emprendedor también, que entendía el asunto de las patentes y esas cosas. Entonces entre los dos se ponen a trabajar y terminan haciendo este diseño, una tabla donde aparecen las letras del alfabeto en dos filas acomodadas así en arco, los dígitos, 10 dígitos, los números, la palabra goodbye, adiós, ¿no? El asunto era que se movía una tabletilla que se apoyaba en el medio, los consultantes tenían que apoyar su mano y a eso aparentemente se iba guiando a alguno de los caracteres y formaba un mensaje. Bueno, hecho esto había que empezar a trabajar para patentar. ¿Cómo se llamaría el juego? Dicen que el juego se bautizó a sí mismo. ¿Cómo? Claro, usando el mismo juego, con la guía que se desplazaba, le preguntaron ¿cómo quieres llamarte? Y esto se llevó a cabo en una sesión de Elias Bond con Charles Kennard y el librero Peters, que tenía también una amiga que decía sensitiva. Resulta ser que se juntaron los cuatro, se tomaron de las manos, luego al final pusieron sus manos sobre la guía que se desplazaba, una tablilla de madera, no era una copa todavía, y se formó la palabra Ouija, Ouija. Le preguntaron a Kennard qué significaba ese, y Kennard años después confesó que inventó la historia de que era una palabra del antiguo Egipto que significaba buena suerte. Lo cierto es que la chica esta sensitiva
amiga de Peters, estaba al lado de una pila de libros, porque era una librería eso, librería y juguetería también, ¿eh? Había un libro arriba de todo, que era de una autora británica que estaba de moda en ese entonces, Mary Louise Ramé, cuyo seudónimo era Ouida. Si reemplazamos la J por la D, era el nombre que aparecía claramente escrito en la tapa del libro, y ella estaba al lado de ese libro. Esto lo contó después Kennard, y entonces le vino ahí y fue orientado para formar el nombre. Bueno, en 1891 llegó el momento de patentarlo. Cuando le preguntaron en la oficina de patentes para qué servía esto y cómo se usaba, bueno, el tema es que era un juguete, un juego, y que era un oráculo, y que la gente, ni nosotros mismos sabemos cómo funciona, decía, pero cuanto más misterio, más se va a vender, y no estaban muy equivocados. Lo cierto es que se terminó de patentar y podemos decir algún par de hechos notables en la historia de marketing del tablero Ouija, que es lo siguiente. En la gran recesión de 1930, en el crack del 29 y 1930 en Estados Unidos, en la oficina de Nueva York, un departamentito pequeño, era la distribuidora de estos tableros, y lograron vender 50.000 de estos en una temporada, a pesar de la malaria que había. O sea, la gente estaba ávida de conocer, se corría de boca en boca los poderes del oráculo. Pero el boom mayor ocurrió en 1967. 1967, Parker Brothers, una empresa que también hacía juegos de mesa, juegos de salón, decidió comprar los derechos para hacer el tablero Ouija, y lograron vender 2 millones de unidades en el primer año, desplazando a su juego estrella, que era Monopoly. Y siguen existiendo esos juegos, por supuesto. Ahora esto lo vende la empresa Hasbro. Pero vamos entonces a cómo funciona y todo el misterio que se creó alrededor de esto y por qué. Recordemos entonces cuándo nació. En el auge del espiritismo, cuando la gente pretendía consultar al más allá, a los difuntos. Había pasado un poco tiempo de la guerra de secesión, la guerra en Estados Unidos, dejando una gran mortandad. El auge de 1967 que acabo de nombrar, de la empresa esta Parker, ocurre cuando se enviaban masivamente tropas a Vietnam también. Y la mayoría de gente que compraba esto era familias angustiadas que querían comunicarse con su hijo desaparecido en combate y esas cosas. O sea, la necesidad, la avidez del ser humano por encontrar un vínculo con alguien con quien rompió alguna comunicación terrenal, lo busca en lo sobrenatural. Pero quien estudió algo mejor que nosotros esto es el padre González Quevedo, con quien hemos hecho la licenciatura en la Universidad Católica hace muchos años. Acá nos quedó este libro y aquí hay algunos de los trabajos del padre Quevedo dedicado al juego de la copa, decía ahí, y tenemos un pequeño clip de un archivo del Instituto Padre Quevedo donde lo vemos trabajando ahí con unas muchachas de su instituto, donde el padre les está dando indicaciones para hacer el juego de la copa. Previamente les indicó que simplemente apoyen apenas la punta de los dedos sobre el fondo de este vaso. Allí está el reverendo y hay unos estudiantes que se prestaron para el juego. 5 personas, están los deditos y aparentemente empieza el movimiento autónomo del vaso, cuando en realidad el padre luego les explicó y se ha revisado una y otra vez la cinta para ver que realmente hay movimientos involuntarios que propagan y multiplican entre sí los mismos participantes, y los propioceptores, que son receptores de las sensaciones corporales que tenemos en el cerebro, se anulan por un instante, como estamos en un pequeño estado de trance, y creemos y juramos que no hemos movido nosotros la copa. Pero la realidad es otra y se ha comprobado muchas veces poniendo sensores de presión sobre el fondo de otros vasos. Finalmente las conclusiones llevan incluso a algunas cosas divertidas por las preguntas que respondía. Bien, entonces hemos visto cómo trabajó también el padre Quevedo tratando de explicar de qué se trata esto, pero nosotros entonces también vamos a buscar una respuesta en este mismo momento con una copita. A ver si me alcanza. Acá tenemos
esta copa que nos va a servir para hacer la última pregunta y cerrar este informe. ¿Qué es en realidad el tablero Ouija y qué nos responde el oráculo? A ver. Pero esta vez vamos a dejar que se mueva sola sin tocarla. No. Generaremos un movimiento en el tablero y ustedes, amigos, van a leer cada letra en la que se detiene. Empezó por la E. A ver. Ahí se detiene en la S. Yo hago vibrar la tabla, la copita a su antojo. Ahí la U. Y ustedes siguen descifrando el mensaje. Bien, era como ustedes sospechaban, ¿verdad? Y eso que no me abroché uno de los botones de mi guardapolvo. Bueno. Goodbye.